si quiere subir. Muy bien, y exponer. muchas gracias por la presentación. Obviamente quien me invitó a dar esta charla fue un amigo que me invitó por razón de amistad, no de conocimiento, pero quien puso la pregunta no era más que un enemigo porque no es fácil responder a esta pregunta. Estos son un poco los temas que vamos a intentar resolver a lo largo de la charla en una especie de guión. Comenzamos hablando de la importancia o la necesidad de expandir los criterios de donación. Esta es la evolución de la lista de espera en España y del número de trasplantes que, pese a que va aumentando año a año, es incapaz de conseguir reducir esa lista de espera que sigue demandando nuestro trabajo día a día. Vivimos en un escenario de reducción de la muerte encefálica y pese a que los coordinadores, que estáis muchos aquí presentes, cada vez aumentáis más el porcentaje de transformación de estos fallecimientos en donantes efectivos, se hace necesario, y así se ha puesto en marcha, un plan de donación de muerte cardíaca controlada que durante estos últimos 6 años se ha expandido por todo el territorio nacional y ha generado la participación actualmente de todos los centros de trasplante con un gran número de trasplante multiórgano. Obviamente todo esto está basado en la experiencia de centros en otros países, experiencia previa, y traigo aquí un artículo quizás un poco antiguo, pero que yo creo que recoge la experiencia unicéntrica más importante del Hospital de Madison, pero lo traigo para llamaros la atención sobre un tema muy concreto. En Estados Unidos, fijaros que la edad media del donante en parada cardíaca es de 36 años. Ha habido una evolución a lo largo del tiempo, efectivamente, cada vez son mayores, pero es que durante la primera etapa no llegaban a los 30 años y ya en la segunda etapa eran de 45. Llamo la atención porque cuando hacemos comparaciones entre un país y otro tenemos que tener en cuenta que lo que se llama expandir criterios no es exactamente lo mismo y el manejo que hacemos es distinto. Hay muchos estudios específicamente sobre la evolución del donante en parada cardíaca controlada comparado con la muerte encefálica. Este es uno de los metaanálisis que hay, de los varios metaanálisis que soportan la idea de que tanto la supervivencia del paciente como la supervivencia del órgano a los 5 años es exactamente la misma. Por tanto, esta estrategia parece adecuada para resolver la situación de nuestros pacientes. Primer mensaje. Voy a repasar muy brevemente algunos datos sobre la experiencia del Grupo GEODAS. El Grupo GEODAS hace una recogida de datos de los pacientes que reciben un donante de riñón de parada cardíaca controlada y tenemos ya en nuestra base de datos más de 600 pacientes. Este es el último análisis con el corte a final de 2016, donde tenemos 566 pacientes. Los datos ya están muy estables, la curva de aprendizaje está superada, tenemos un fallo primario de injerto de 3,5%, una función retrasada de injerto aproximadamente del 50% de los casos, una creatinina que alcanzamos a los 6 meses de 1,6 y al año de 1,5 y una supervivencia más que razonable con este tipo de trasplante. Pero otra cosa que hemos visto y está en las memorias de la ONT es que progresivamente los criterios se han ido expandiendo. En 2012, las recomendaciones de protocolo para los donantes consideraban 65 años como el límite de edad y, de hecho, no había ningún paciente por encima de 70 años, pero si nos fijamos, en el año pasado una cuarta parte de los pacientes estaban por encima de los 70 años y el techo está en los 87 años de edad de un donante. Luego, progresivamente, aquellos criterios inicialmente restrictivos se han ido superando, hemos ido siendo más tolerantes con la edad, con la comorbilidad, con la diabetes, con el fallo cardíaco, y es un poco lo que vamos a ir revisando a partir de ahora. Fijaros en nuestra base de datos que el límite está también en los 83 años. Tenemos 1 de cada 15 donantes tiene una nefropatía diabética y subimos el límite aceptable de la creatinina por encima de 2 a casos de fracaso renal agudo con 2,1. Si hemos presentado esta mañana en la sesión de orales una evidencia sobre cuáles son los resultados del donante por encima de 65 años, hablando de edad, y por debajo de 65 años, no me voy a detener aquí, pero el mensaje es que ponemos estos riñones de criterio expandido, estos riñones de parada cardíaca de más de 65 años, a receptores que son más mayores, 12 años más viejos que los receptores de riñón joven y el doble de prevalencia de nefropatía diabética, y sin embargo, este criterio de edad mayor de 65 años en el análisis multivariante no tiene ningún riesgo para la evolución del riñón en
fallo primario del injerto, función retrasada del injerto o mejor función renal alcanzada, y tampoco tiene un efecto sobre la supervivencia del paciente o la supervivencia del órgano. Hay que decir que el principal factor que nos justifica que los receptores de riñones mayores de 65 años en parada cardíaca se mueran más, especialmente durante el primer año, es la edad y la comorbilidad del receptor. Por eso desaparece en el análisis multivariante. Y esto es relevante porque tenemos un reciente estudio publicado hace menos de un año del grupo Eurotransplant por Sanger, en el que estratifica 3 grupos por edad de donante-receptor. El caso más favorable, donante joven a receptor joven, donante joven a receptor anciano y donante anciano a receptor anciano. En cada uno de los 3 estratos no existe ninguna diferencia entre la muerte encefálica y la parada cardíaca y, sin embargo, los resultados son peores a medida que vamos aumentando la edad del donante y la edad del receptor. Este es un excelente metaanálisis que revisa no solo datos, sino también da recomendaciones sobre cuáles deben ser las estrategias para usar los donantes de criterio expandido, y ellos reconocen, y queda claro en este informe, que en este metaanálisis, que los donantes de criterios expandidos tienen una peor supervivencia a los 5 años que los que reciben un riñón de un donante de criterios convencionales. El riesgo de fallo del injerto a los 5 años es de 1,6 en el metaanálisis que reúne toda la evidencia disponible hasta ese momento. Si hacen la clasificación utilizando el criterio no de expandido, sino directamente el criterio de edad, estudios de donantes muy añosos, también vemos una tendencia hacia una mayor mortalidad del paciente a los 5 años, pero tengamos en cuenta, y lo vuelvo a recalcar, que estos riñones de criterio expandido se implantan, se utilizan para receptores que podríamos considerar también de criterios expandidos. Pero es que, y lo veremos al final de la charla, la elección no es le pongo un riñón joven, le pongo un riñón mayor, la elección es le pongo un riñón de criterio expandido o lo dejo en diálisis. Y en este metaanálisis del mismo artículo analiza todos los estudios disponibles de la evidencia para recibir un riñón de un donante de criterio expandido o seguir en diálisis, y siempre es favorable la supervivencia de los pacientes a recibir un riñón de donante de criterio expandido. Es decir, el mensaje es claro, los resultados para supervivencia de riñón son peores en los riñones de donante expandido que en los riñones de donante convencional. Sin embargo, es mejor la evolución del receptor de este riñón que seguir esperando en diálisis. ¿Qué estrategias tenemos para mejorar nuestros resultados? Una estrategia que conocen todos ustedes es utilizar el trasplante doble, implantar 2 riñones, específicamente cuando tenemos riñones de donante añoso o riñones con algún grado de enfermedad renal crónica. Este es un metaanálisis donde demuestra que tanto la supervivencia del injerto como la supervivencia del paciente es superior cuando se implantan los 2 riñones que cuando se implanta un riñón. Esta es una estrategia fundamentada por la evidencia clínica, pero sin embargo es una estrategia que al menos en España está cayendo en desuso. Si nos fijamos en el informe disponible de la ONT, de un máximo de trasplante en torno a los 20-25 casos de trasplantes birrenales, hemos ido descendiendo hasta no hacer ningún caso en los 2 últimos años. Y esto es así por 2 motivos. Primero, por las complicaciones técnicas de esta cirugía, y segundo, por un criterio de eficacia de utilizar 2 riñones en un mismo receptor. Seguimos hablando de cómo expandir los criterios, y el siguiente punto que nos encontramos es el fallo renal agudo. El problema es que los registros no recogen este dato de fallo renal agudo como criterio de clasificación en sí mismo. Lo que recogen son los valores de creatinina. Muchas series, muchos position paper analizan esta pregunta utilizando aquellos pacientes que tienen una creatinina por encima de 1,5, suponiendo que se trata de pacientes con fracaso renal agudo. Fíjense que lo primero que encontramos es que la creatinina superior a 1,5, tanto en los datos del registro americano como en los datos propios, a lo que lleva es a un mayor descarte de órganos. El descarte de órganos que no se utilizan finalmente es el doble cuando la creatinina supera 1,5 que cuando la creatinina está por debajo de estos valores
pero debemos mantener en cabeza siempre que es una oportunidad aprovechar esos riñones en fallo renal agudo. Otra de las posibilidades de expansión de nuestra utilización de órganos es la diabetes mellitus. El descarte de riñones en Estados Unidos que provenientes de donantes con diabetes mellitus es altísimo, supera el 40%, y el riesgo atribuible a la presencia de diabetes mellitus, según el índice KDRI, es de 1,14. Sin embargo, existen algunas evidencias que demuestran que este efecto de riesgo no es tan significativo clínicamente y, por tanto, también constituye un subgrupo de donantes que se deben explorar y valorar individualmente con precisión para cada caso, también considerando el tipo de receptor al que lo vayamos a implantar. Seguimos avanzando. Este es un estudio sobre cuál es la evolución, la supervivencia con donante de criterio expandido o donante convencional, utilizando una corrección por propensity score, porque, como hemos dicho al principio, tendemos a poner los riñones subóptimos en pacientes subóptimos. Y se intenta controlar con esta metodología del propensity score, y aunque sigue existiendo una diferencia significativa, los autores llaman la atención a que este perjuicio de supervivencia del órgano es de tan solo 8 meses y, por tanto, consideran que el efecto absoluto, aun siendo significativamente estadístico, no es tan relevante y debemos seguir utilizando estos riñones de donante de criterios expandidos. ¿Cómo podemos mejorar nuestros resultados? ¿Cómo podemos trabajar para, utilizando estos riñones, tener los mejores resultados posibles? Bueno, hay varias estrategias que voy a intentar repasar a continuación. Primero son los mecanismos de conseguir el órgano, de perfundir el órgano y de mantener el órgano. De esto se va a hablar luego en detalle, no me quiero detener aquí mucho, pero estos son los datos de cómo vamos en este país, con nuestra experiencia de los 6 últimos años, y vemos que si el primer año prácticamente el reparto era 2/3 con extracción superrápida, 1/3 con perfusión fría in situ con doble balón ante mortem, progresivamente la perfusión abdominal en normotermia, lo que llamamos habitualmente ECMO, ha ido sustituyendo todos los casos de perfusión in situ. Este sistema lo que consigue es reducir el tiempo de isquemia caliente al mínimo, dejarlo en tan solo los 5 minutos que obliga la ley de parada cardíaca para certificar la muerte, porque podemos empezar la perfusión con sangre normotérmica y oxigenada inmediatamente después de estos 5 minutos. Bien, lo primero que se consigue con esto, y esto es una diapositiva cedida por la doctora Domínguez, es reducir el número de órganos que se dañan. La extracción súper rápida es un proceso bastante estresante, como indica el nombre, en el cual se dañan mayor número de órganos, órganos que llegan a perderse o órganos que tienen complicaciones luego durante su utilización. Y esto es especialmente importante porque tenemos muchos problemas vasculares en los riñones que se pierden precozmente en el trasplante de parada cardíaca controlada. Sin embargo, los resultados que por el momento tenemos disponibles, esto puede ser un problema de falta de efecto o un problema de falta de potencia estadística, no han sido capaces de demostrar ninguna ventaja para el uso de ECMO en el mundo real en la serie completa de todos los datos de la ONT en su informe de 2016. Hay otras evidencias publicadas por otros autores con una experiencia más a largo plazo, y en este metaanálisis sí que establece que la utilización de este tipo de perfusión nos va a permitir reducir las tasas de función retrasada del injerto, y esto es importante porque la función retrasada del injerto, más allá de ser una molestia, una complicación, un incremento de coste, puede ser un condicionante, como veremos después, para la mejor función renal alcanzada por el órgano y para la supervivencia del mismo. En este metaanálisis muy reciente sobre perfusión, podemos ver cómo hay un efecto protector de la utilización de la perfusión oxigenada normotérmica en los resultados de fallo primario del injerto
como en los resultados de función retrasada del injerto, pero no han sido capaces de demostrar en este reciente metaanálisis ningún efecto sobre la supervivencia del órgano o del paciente. Y decíamos antes que el estudio GEODAS, lo presentaremos mañana en otra presentación oral, ha sido capaz de demostrar que el principal factor para definir el grado de función renal que se alcanza al año del trasplante es la existencia o no de una función retrasada del injerto en la evolución precoz del mismo. Este es un estudio con una muestra pequeña, pero muy interesante en su desarrollo. Es un estudio en el que se utilizan donantes de órganos por parada cardíaca, en los cuales se ha producido la función retrasada del injerto en uno de los casos y no se ha producido en el otro. De toda su serie de trasplantes seleccionan estas parejas en el cual un mismo donante da la situación de una función retrasada del injerto y su pareja no lo tiene, y demuestran que esta función retrasada del injerto en este diseño artificialmente pareado va a asociar la supervivencia a 3 años. Bien, ¿qué más estrategias tenemos? La preservación ex situ, la preservación de los órganos una vez extraído, la preservación de los riñones con las cunitas o los PORT, estos de que hablamos. Es una técnica muy poco utilizada todavía en España, muy limitada a determinados centros, según la memoria de la ONT, pero sin embargo hay evidencia de que puede tener algún efecto en la supervivencia del riñón. El efecto es muy superior, lo verán después posiblemente en el caso de otros órganos. Este es un estudio en el cual se analizan 30 pacientes que se asignan aleatoriamente 30 trasplantes. El primer órgano que se implanta con mantenimiento en frío. El segundo órgano que se implanta se ha mantenido en este sistema de perfusión extracorpórea y se implanta después. Ellos son capaces de demostrar que con este diseño, que utiliza órganos provenientes del mismo donante y que asigna aleatoriamente a recibir o no el tratamiento con la perfusión extracorpórea, los resultados a corto plazo en el Doppler vascular son mejores, pero también son mejores los resultados en cuanto a la función renal que alcanzan al final del seguimiento, y este efecto es específicamente más significativo en el caso de los donantes en parada cardíaca. Otro tema que está muy controvertido, tiene mucho trasfondo detrás, pero este artículo llama la atención sobre ello. Fíjense, ellos analizan el impacto del tiempo de isquemia fría en la supervivencia del paciente. Son capaces de retrospectivamente demostrar que cuando la diferencia entre el primer injerto implantado de un mismo donante y el segundo supera las 4 horas, existe un riesgo relativo mayor y significativo para la función retrasada del injerto. ¿Esto a qué les lleva? A decir que ningún hospital es capaz de garantizar la colocación de los 2 órganos consecutivamente con una diferencia inferior a este límite de 4 horas, y por eso ellos recomiendan la implantación lo más precoz posible de ambos órganos utilizando una distribución entre hospitales próximos. Uno de los últimos puntos que vamos a tocar es cómo evaluar el riesgo individual. Esta mañana nos hablaban a primera hora los enfermos renales, nos contaban su perspectiva, su punto de vista sobre el trasplante, cómo podemos definir el riesgo individual de un paciente. El KDRI es un índice generado en Estados Unidos que sustituye al viejo índice de criterios expandidos y de una forma matemática con un score nos establece la probabilidad de supervivencia del órgano. Es muy interesante, es más preciso, lo veremos ahora a continuación, del simple criterio de expandido frente a normal, pero como veremos también no tiene un muy buen valor predictivo a nivel local. En esta revisión de todo el registro holandés podemos ver cómo sus conclusiones son que, aunque es un buen factor de riesgo, un buen factor pronóstico y funciona muy bien como una herramienta de control cuando uno quiere mirar otras cosas a nivel estadístico y poblacional, no es muy bueno para hacer predicción individual y, por tanto, para tomar decisiones a las 4 de la mañana cuando hay que decidir si le pongo o no le pongo este riñón a un paciente dado. Este es un estudio reciente. El grupo catalán está muy activo analizando los datos de su excelente registro
y sacando un montón de información muy relevante, que es de agradecer por la comunidad científica, y ellos demuestran cómo el KDPI, poniendo el punto de corte que se define del 85%, tiene un muy buen valor pronóstico sobre supervivencia de paciente, supervivencia del órgano y supervivencia del paciente con órgano funcionante. Sin embargo, si nos fijamos, el área bajo la curva que se consigue con este índice es de solo 0,67, ni siquiera llega a alcanzar 0,7, 0,67 para el fallo de injerto, 0,68 para el fallo de injerto censurado por muerte de paciente. Quiero decir, lo saben todos ustedes, pero para los R1, para recordarlo, 0,5 es la probabilidad en la cual no nos aporta absolutamente nada. 1 sería acertar el total de los casos, el incremento es solo 0,67. No es muy bueno como herramienta individual para tomar decisiones a la cabecera del paciente. Sobre la biopsia, otro tema muy controvertido por los nefrólogos, esta es una revisión de la evidencia disponible en la que lo que se demuestra es que la biopsia tiene el mismo valor pronóstico, funciona igual de bien para los donantes en muerte encefálica que para los donantes en parada cardíaca y, por tanto, es otra herramienta más que tenemos. Decíamos al principio que, por desgracia, los riñones no están disponibles en una alacena para cogerlos y ponerlos a los pacientes, y la decisión que tenemos que hacer en nuestras guardias, en nuestro trabajo diario, no es si le pongo al paciente un riñón de criterios expandidos o un riñón de donante estándar. No, por desgracia, la decisión que tenemos que hacer en un momento dado es: tengo un riñón añoso, tengo un riñón con un fracaso en el agudo, tengo un riñón con diabetes, ¿de acuerdo? Y tengo que decidir si lo utilizo o dejo al paciente esperando en lista de espera. Yo sé que muchos de los que están aquí están pensando que cuando se analiza la supervivencia de los pacientes que reciben un riñón contra los pacientes que se quedan en lista de espera sin ser trasplantados, hay siempre una pequeña trampa metodológica detrás, pero no tenemos otra forma de analizar esto. Este es un primer análisis donde el registro, a partir de los datos del registro catalán, se resolvió por un estudio pareado con un propensity score. Se intentó ver una comparación de pacientes donde hubiera la menor diferencia posible y el único factor de análisis fuera haber recibido un riñón de más de 65 años o seguir en diálisis. Fíjense cómo la diferencia de supervivencia no solo es significativa, sino que es clínicamente muy relevante. Este mismo grupo ha realizado recientemente otro estudio yendo más allá y analizando los donantes muy añosos, por encima de 75 años, que es la realidad que tenemos hoy en día. Esto es lo que realmente nosotros consideramos donante de criterios expandidos, porque el donante de 65, 66, 67 años para nosotros es el usual. No sé si se ve bien desde atrás, pero créanme cuando les digo que siempre, para todos los pacientes y en cada uno de los estratos por causa de enfermedad renal crónica, sexo, edad del receptor, el efecto favorece a recibir un riñón de donante subóptimo versus seguir en hemodiálisis. Y hacen un par de análisis muy interesantes, muy bonitos. El primero es cuál es la expectativa de vida del paciente en el momento de recibir ese riñón. Fíjense que si el paciente que recibe el riñón de donante muy añoso, más de 75, recordemos, la expectativa de vida, decía, es más de 11 años, mientras que si sigue en diálisis es casi la mitad, 6 años. Y lo más relevante de este artículo es que quien más se beneficia en esta ventaja de supervivencia es el receptor joven. Tradicionalmente decimos riñón viejo para receptor viejo, pero claro, el paciente anciano, por su propia característica de edad, tiene un margen de beneficio de su supervivencia limitado. Fíjense. 2 minutos, doctor. Bien. Es que no se me enciende aquí el color rojo. Tiene un margen enseguida acabo, tiene un margen de supervivencia limitado. Y luego, fíjense que aquí se hace un riesgo dependiente del tiempo. Podemos ver cómo los receptores de mayores de 70 años tienen un mayor riesgo durante los primeros 60 días de recibir el trasplante que de no recibirlo, pero posteriormente su riesgo está siempre favoreciendo recibir el trasplante y para todos los otros grupos de edad se produce una protección en cada uno de los casos. En resumen, el Plan Nacional de Parada Cardíaca Controlada ha aumentado el acceso al trasplante renal y continúa en expansión.
Los resultados son similares a las referencias externas. Consideramos que la curva de aprendizaje ha sido superada y son lo suficientemente razonables como para poder seguir con este tipo de trasplante. La evolución en la práctica clínica real nos está llevando a expandir los límites. La pregunta era ¿hasta dónde vamos a llegar? Realmente no lo sabemos. Las cosas que estamos haciendo hoy en día hace 10 años eran inimaginables y hace 5 años eran de riesgo y hoy son práctica común. La estrategia debe enfocarse al aprovechamiento de los órganos con una evaluación más compleja que la que hacemos ahora y, por supuesto, individualizada. Aunque asignamos el donante subóptimo al receptor subóptimo, el mayor beneficio de supervivencia es para el receptor joven. No disponemos todavía de herramientas precisas. Hago una llamada de atención para que utilicemos las bases de datos que tenemos para sacar nuestra propia herramienta, nuestros propios índices de toma de decisiones. Disponemos ya de elementos de mejora en el proceso para reducir las complicaciones y mejorar resultados, reducción del tiempo de esquema fría, organización, perfusión, entrenamiento quirúrgico, etcétera. Y necesitamos mejorar nuestros análisis de resultados para progresar. Muchas gracias.